¿Cuáles de los próceres de la independencia tuvieron relación con los territorios del Caquetá? José Acevedo y Gómez en las juntas del 6 y 11 de septiembre de 1809 con ocasión de la Revolución de Quito. El regidor perpetuo José Acevedo y Gómez fue uno de los más elocuentes y audaces partidarios de sostener la necesidad de una Junta Suprema de Gobierno. Él era, digamos, conocido de estas trochas, de estos caminos. Ya el camino para llegar a la selva amazónica, pues se conocía como el Camino Andaquí, que así lo bautizaron los franciscanos. Y era precisamente por ese camino que se aventuraban los comerciantes de especias que provenían aquí de la selva amazónica. Además del tribuno del pueblo, era un comerciante de la capital, de Santa Fe de Bogotá, huyendo del pacificador Pablo Morillo. Y qué mejor que buscar refugio en aquellos caminos que él conocía como la palma de su mano. ¿Cuál es la historia de los poblados caqueteños más importantes durante las épocas del virreinato de la Nueva Granada y la Gran Colombia? Las políticas borbónicas de modernización e integración de las colonias a la economía de la metrópoli buscaron dominar y colonizar la región amazónica a través de una presencia real para evitar que cayera en manos portuguesas. Esta tarea fue confiada a los misioneros franciscanos. Hacia la mitad del siglo XVIII habían fundado 8 pueblos en la región del Caquetá y Putumayo. El Caquetá en un lugar estratégico de la cordillera oriental, en la confluencia de los ríos Guayas y el Caguán, desde donde se divisaba un bello panorama, ya que la palabra Caguán significa en lengua indígena mirador. Esta fundación tuvo una existencia de casi un siglo y fue cabeza de gobierno de capitulación. Pero una epidemia de viruela diezmó su población de tal manera que en 1640 el cronista Rodríguez Frey le escribe, al referirse a él: falta poco para acabarse y consumirse. ¿Cuáles fueron las principales enfermedades que presentaban los habitantes en los poblados del territorio del Caquetá? Un intercambio desigual fue el de las enfermedades traídas de Europa, posteriormente de África, enfermedades comunes entre los europeos como viruela, sarampión, tosferina, papera, varicela y gripe. Diezmaron mucho la población indígena americana. La raza indígena presentaba receptividad a las enfermedades o falta de inmunidad frente a los patógenos traídos del Viejo Mundo. Otras enfermedades asociadas que primaron están atribuidas a la incorporación de la raza. ¿Cómo se restituyen los derechos de los grupos étnicos ancestrales de la Amazonía a través de la independencia de la República de Colombia? La Corona desarrolló desde el principio una política de ocupación y organización del territorio indígena, que supuestamente protegía a los indígenas y aseguraba mano de obra barata al conquistador, para la explotación o generación de mercancías y la circulación de las mismas. Las estrategias concretas fueron las capitulaciones, la encomienda y la mita. A mediados del siglo XVI, la Corona introdujo una nueva política que consistió a la adjudicación de tierras comunales a los indígenas. Esta figura jurídica recibió el nombre de resguardo indígena, gobernado por un cabildo, permitiendo la organización a algunas comunidades. ¿Cómo consolidar una demarcación para el gobierno efectivamente gobernante y la definición de un territorio común? El primer derrotero a seguir entre 1819 y 1827 fue el de crear un sistema institucional encargado de dar concreción a la nación políticamente definida, tarea adelantada por el régimen Santander, quien enfrentó problemas administrativos para sostener los ejércitos, la burocracia mal preparada y consolidar los poderes legislativos y judicial. ¿Cuáles fueron los retos de la identificación geográfica del nuevo territorio? No obstante, las cartas geográficas con que contaba desde finales del siglo XVIII no había podido precisar sus límites internacionales y de todas y cada una de sus provincias constitutivas. Esto significó para la Nueva Granada el mantenimiento y doble nivel carencial de lo geográfico y la pérdida de sus posibilidades de construir la identidad nacional.
Con base en el conocimiento sistemático y científico de su territorio, los neogranadinos no conocían ni siquiera los contornos del territorio estatal a que pertenecían y, patéticamente, también les eran ausentes los límites provinciales en el interior de los cuales habían transcurrido sus vidas, alegrías y sufrimientos. La negación estaba dada, los territorios eran ausentes para los hombres del común. Por lo tanto, fue a través de la Comisión Coreográfica en manos de Agustín Codazzi que se trazó un político y científico que inauguraría, desde ese momento en adelante, los recorridos de los colombianos en su búsqueda de identidad. ¿Cómo se describían los recursos naturales en el territorio por parte de los exploradores? En palabras de Agustín Codazzi, las majestuosas selvas de este país que se hallan situadas debajo de la línea del Ecuador sorprenden al viajero que no sabe qué admirar más, el vigor y la frescura de la vida vegetal o las variadas formas de las plantas y de las palmeras. Al ver aquel inmenso desarrollo de fuerzas orgánicas vegetales, aquellas riquezas que agobiaba la tierra, comprende que se necesita una numerosa población para poder dominar la absorbente vegetación. Tiempo, largo tiempo se necesita para que el hombre pueda explorar las inmensas riquezas de la tierra con una profusión incalculable. En esa época los colonos granadinos y extranjeros bajarán de las altas cordilleras a estas colosales selvas y se internarán en ellas por el Caquetá y Putumayo al Amazonas, de manera que dentro de un siglo y medio tendrá esta república más habitantes que los que tiene hoy la Francia y antes de esta época la población creciente de Pasto. Popayán y Neiva se habrá abalanzado ya al otro lado de la cordillera oriental descuajando sus selvas seculares y abriendo caminos, fundando pueblos y paulatinamente se habrá internado en las grandes planicies para ponerse en contacto con los puntos comerciales que se establezcan en la grande olla amazónica. ¿Cuál era la situación de la educación en los territorios de la Nueva Granada? Para los granadinos de ese entonces, con excepción de un minúsculo grupo de privilegiados, los conocimientos aprendidos en las escuelas urbanas se reducían a lecciones de lectura, escritura y en algunos casos muy limitados por ciertos de aritmética. El resto de sus enseñanzas se complementaba por medio del catecismo y la religión. En estas circunstancias era muy difícil, sino imposible, que surgiera un principio de identidad más allá de la lugareña, con una integración sociopolítica mayor. La reforma educativa de San Francisco Antonio Moreno y Escandón y la expedición botánica de Mutis, a finales del siglo XVIII, no lograron transformar sustancialmente la realidad. Un grupo muy reducido de la sociedad santafereña de estos años y a miembros de familias prominentes de provincia que, como Francisco José de Caldas, pudieron sentir el influjo y la corriente renovadora de estas transformaciones educativas y del pensamiento científico de ese entonces. ¿Qué impacto socioeconómico se genera en la región caqueteña con la llegada de los primeros colonos? El gran cambio nefasto para los indígenas provino de la penetración masiva de la población blanca. El señor Arana ha formado una compañía que es dueña de los cauchales de la Chorrera y los del Encanto. Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer. En la mitad de la selva amazónica colombiana, una enorme mansión convertida en colegio es testigo mudo de la masacre de las caucherías que dejó más de 50.000 indígenas muertos. Es la Casa Arana, un apellido que ronda en la vorágine de José Eustacio Rivera y en la realidad de la selva colombiana como la marca del crimen. Esta es... ¿Cuál era el destino de las materias primas extraídas del territorio del Caquetá? En este orden de ideas, los cambios promovidos por las reformas borbónicas estaban centrados particularmente en modernizar el Estado con el fin de hacerlo más eficiente en términos económicos. Por ello, entre las transformaciones más importantes que se propusieron se cuentan las relacionadas con el recaudo de impuestos, la administración de Estado, la forma de organizar el comercio entre el metrópoli y sus colonias y la explotación de recursos naturales. También se buscó promover el desarrollo científico como una manera de conocer y explotar mejores recursos para el beneficio económico de la corona. Incremento en el conocimiento de nuestro entorno natural y el reconocimiento del papel del hombre en la salud ambiental. Contribuye efectivamente a que los estudiantes y por lo tanto los ciudadanos tomen decisiones sobre sus actos con el ambiente de una manera más responsable.
contribuyendo de esta manera a la conservación y valoración de la biodiversidad a un mediano plazo. Estos exploradores, para nada parecidos a los de siglos pasados, caminaron por esta zona sagrada impunes a una cantidad de amenazas. Algunos preparados por rituales, otros escépticos, pero todos con la firme convicción de que este lugar hay que conservarlo, cueste lo que cueste. Para mí, esta experiencia representa una esperanza. En estos hombres aún existe el espíritu humano que entiende, o por lo menos sospecha, que su verdadera función es la de proteger, la de cuidar todo lo que les rodea. El mundo debe saber que este templo sagrado aún existe, que es un ser vivo que respira como nosotros y que nos necesita.